mis queridos hermanos, el Señor les bendiga ricamente. Es un gozo volver a estar con ustedes para traer este mensaje de la palabra de Dios y que ustedes puedan disfrutarlo, puedan meditar en él, puedan tener su foro en familia y así también rendir esa adoración, esa alabanza a nuestro Dios en este su día. Gracias, queridos hermanos, también, porque sé que han estado orando por mí y esto es muy importante. Que oremos los unos por los otros, más en este tiempo que no podemos estar juntos como de verdad deseamos. Ciertamente los extraño mucho los tiempos de culto juntos, esa coinonía que es tan hermosa, pero en este tiempo, hermanos, tenemos que disfrutar que aunque estamos lejos, estamos separados, podemos a través de esta unidad del Espíritu, por medio de la oración, estar conectándonos. Así que vamos hoy a tener una palabra muy importante para nosotros en medio de este tiempo. Y el mensaje de hoy lleva como título Paz en medio de la tormenta. Nuestro texto bíblico para hoy está en el libro de Lucas, capítulo 8, 22 al 25, donde leemos la palabra del Señor. Repito, Lucas, capítulo 8, versículo 22 al 25. Van a leerlo conmigo ustedes. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado, al lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Oremos. Padre, te doy gracias por este día precioso que tú nos has dado. Día, Señor, en el cual nos congregamos, cada uno en nuestros hogares, junto con nuestras familias, y así poder estar en tu presencia, Señor, recibiendo tu gracia a través de la palabra que tienes para nosotros hoy. Gracias, Dios, porque hoy queremos rendirte adoración, queremos rendirte toda la gloria, la alabanza que tú te mereces, porque eres nuestro Dios y nuestro Padre. Ahora, Señor, permite que podamos cada uno de nosotros comprender tus palabras, comprender qué quieres decirnos a través de ella, de manera particular a cada uno. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Oro dándote gracias en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén. Levanta tus manos ahí donde estás, con toda tu fuerza, y dile al Señor con voz alta: te pertenezco, te pertenezco, te pertenezco. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Vamos! Muéstrame camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Siente lo que estás cantando, díselo fuerte. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad
Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. ¿Cuántos pertenecen al Señor? Levanta tus manos y díselo con todo tu ser. Te pertenezco. Te pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Pertenecen al Señor. Vamos ahora a tratar de comprender lo que la palabra del Señor nos quiere decir. En este viaje del pacto en que nosotros estamos, tenemos que estar seguros de que aunque encontremos tormentas en el camino, Dios está con nosotros. La experiencia de los discípulos tiene para nosotros grandes enseñanzas. Por eso es importante, mis queridos hermanos, poder comprender y estar seguros de que a pesar de todo lo que está pasando en nuestro alrededor, en nuestro entorno, y aún lo que vendrá después, el Señor está con nosotros. Y es importante aferrarnos a esa palabra del Señor. Vamos a ver el primer punto, esto. Emmanuel. El Señor ha prometido estar con nosotros siempre. La palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 28 y versículo 20, nos dice de esta manera: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Vivir aferrados a este pacto, vivir aferrados a Emmanuel, de que Dios está con nosotros siempre, en cada momento, que nunca estamos solos, porque Él lo ha prometido, no dejarnos solos, sino siempre estar a nuestro lado, siempre estar con nosotros. Y esto es algo que tenemos que disfrutar nosotros, los hijos de Dios, que a pesar de las situaciones que podamos estar atravesando, Él está conmigo. Y eso es importante, porque vivir con esta seguridad, aferrados al pacto, es lo que nos va a hacer estar bien. Nos va a hacer vivir en paz, en tranquilidad, sabiendo que
el Señor cumple su promesa. Y que nosotros somos sus hijos, que tenemos ese privilegio de ser sus hijos. No son todos. Hablaba yo con una persona en estos días y ella decía, todos somos hijos de Dios. Y yo le pregunté, ¿por qué tú lo dices? No, porque todos somos hijos de Dios. Entonces fui un poco más directo. Dije, ¿por qué tú dices que tú eres hijo de Dios? Explícame, ¿por qué eres hijo de Dios? Bueno, porque Dios nos hizo. Entonces yo estuve explicándole que para ser hijo de Dios ahora es necesario cumplir con lo que Dios demanda para ello. Pero que si es una criatura de Dios y si es imagen de Dios, semejanza de Dios, porque así nos creó Dios. Somos sus criaturas, todos somos criaturas de Dios. Pero no todos somos hijos, porque perdimos ese derecho. Y le expliqué eso. Perdimos ese derecho, por lo tanto, dejamos de ser hijos de Dios en el momento en que vino el pecado a la tierra, ese pecado original, que nos quitó ese derecho de ser hijos de Dios. Por eso no todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios solo aquellos que han cumplido la demanda del Señor, que es aceptar a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador y recibir entonces, según lo que dice la Biblia en Juan 1:12, el derecho de ser hijos de Dios. Solo así hemos sido hijos de Dios. Entonces no todos somos hijos de Dios. Pero nosotros los hijos de Dios, que tenemos esa identidad, tenemos que vivir aferrados a esto, a este pacto. Porque todas las bendiciones que vienen por causa de estar aferrado a este pacto son muchísimas. Y entre ellas es esta, que Dios está con nosotros siempre, que nunca nos deja solo, que mueve los ángeles del cielo en nuestro favor cuando es necesario lo hace. Y eso nos tiene que dar a nosotros seguridad, tranquilidad, paz. ¿En medio de qué? En medio de las tormentas. Porque lo que estamos pasando es una tormenta. ¿Ok? Una tormenta. No sabemos cuántas más vienen. Porque se habla mucho del orden mundial después de esta pandemia. Eso tiene un significado. Hay muchas cosas que van a cambiar. Imagínense ustedes que nosotros, para poder ahora congregarnos, necesitamos llenar una gran cantidad de requisitos para que los templos abran. Ellos necesitan tener el control absoluto de todas las cosas. Quieren saber cuántos miembros tiene la iglesia. Quieren sus nombres. Quieren sus números de cédulas. De todos los que son miembros de la iglesia. Este es uno de los requisitos para poder abrir, aparte de otros muchos más. Pero considero que este es uno de los más importantes, porque ellos tienen la necesidad ahora de saber cuántas iglesias hay, cuántos miembros en las iglesias hay, y habrá un propósito para todo ello. Entonces, esta tormenta es una de las tantas tormentas que habrán de venir. Pero Dios ha prometido estar con nosotros en medio de todas estas tormentas. Y es por eso que nosotros tenemos que disfrutar de Emmanuel. Siempre aferrados a este pacto. Vivamos aferrados a este pacto, mis queridos hermanos. Y así podremos nosotros estar tranquilos. Venga lo que venga, estaremos tranquilos. Porque Dios está con nosotros. No que no vaya a haber situaciones, definitivamente. Por eso, en el punto 2, vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice también. Porque vamos a hablar de la tormenta. Ahora en medio de la tormenta. Evidentemente, aunque el Señor estaba con ellos en la barca, la tormenta llegó. Vamos a lo que dice el versículo 23 del libro de Lucas, capítulo 8, que es el que estamos nosotros usando, ¿verdad? Libro de Lucas, capítulo 8. El versículo 23 dice: pero mientras navegaban, él se durmió
y se desencadenó una tempestad de vientos en el lago y se anegaban y peligraban. ¿Dónde estaba Jesús en medio de esta tormenta? ¿Dónde estaba? Estaba allí con ellos. Se había ido a recostar a un lado, pero estaba allí con ellos. Es importante no solamente saberlo, sino creerlo. Uno de los grandes problemas que nosotros a veces tenemos como creyentes es que sabemos muchas cosas, pero no las creemos. Y es terrible que seamos creyentes que no creemos lo que Dios nos dice. No creemos en sus promesas. Y por eso pasamos dificultades cuando vienen situaciones a nuestras vidas. Por eso sufrimos, por eso nos preocupamos, por eso nos angustiamos. Porque cuando vienen las situaciones, Jesús está con nosotros, siempre. Pero pareciera como que se nos olvida. Y es importante ver que al salir ellos, cuando ellos reciben la orden del Señor y salir ellos, todo estaba tranquilo. Las aguas estaban tranquilas, no había viento, todo estaba bien. Y quizás ellos pensaban que todo iba a ser así, ¿verdad? Muchas veces nosotros cuando llegamos a ser creyentes, no creemos en el Señor Jesús, le decimos con nuestro Salvador, decimos, de aquí para adelante todo va a estar tranquilo, todo va a estar bien. Y cuando vienen dificultades, nos extrañamos y decimos, pero ¿por qué si yo soy un creyente? ¿Por qué si yo soy un hijo de Dios? Es que nunca el Señor dijo que no íbamos a pasar por situaciones difíciles en nuestra vida. Nunca nos dijo que no íbamos a pasar por tormentas. Lo que sí nos dijo, que Él iba a estar con nosotros en medio de la tormenta. Con nosotros. Pero a veces eso se nos olvida. Eso es lo que pasó aquí en la barca. El Señor estaba allí. Y ellos debieron de haber pensado, ¿saben qué? No nos preocupemos. Aunque venga el viento, aunque las olas peguen con tanta fuerza, no nos preocupemos. ¿Saben por qué no nos vamos a preocupar? Porque allí está el Señor. Está aquí con nosotros y nada nos va a pasar. ¿Y qué si ellos hubieran pensado de esa manera? Si ellos hubieran conversado de esta manera, no se hubieran angustiado, no se hubieran desesperado hasta llegar al punto de peligrar sus vidas. Quizás las cosas se hubieran calmado antes. Y no hubieran tenido por qué atravesar esa situación. Pero no. El Señor estaba allí con ellos, pero parece que lo hubieran olvidado. Y así pasa a nosotros en nuestras vidas. Pasa con nosotros. Se nos olvida que el Señor está con nosotros. Cuando tenemos que enfrentar situaciones difíciles, nos angustiamos. Pero el Señor está aquí. Hermanos míos, mediten en esto, en sus vidas, ahora, en medio de estas situaciones que estamos pasando. Y como les digo, esta es una de las tormentas que habrán de venir. Porque la promesa del Señor es estar con nosotros siempre. No que no iban a haber tormentas. No que no iba a haber aflicción. Su promesa es que está con nosotros. Y eso debe ser suficiente para que nos sintamos seguros que a pesar de lo que venga, el Señor está conmigo. Y vamos a salir de esto. Tenemos un destino final, que es el reino de los cielos junto con Él. Pero mientras estamos aquí, pueden venir las tormentas que quieran. El Señor está con nosotros. Y allí tenemos que aferrarnos, hermanos. Aferrarnos a esta verdad. No vayamos a ser como ellos que se olvidaron que el Señor estaba en la barca. No estaba en otro lado, allí con ellos. Como igual con nosotros, el Señor está con nosotros siempre. Está conmigo, está contigo. Está con todos los que han creído en Él y le han recibido como Salvador. Porque la palabra de Dios se cumple en nosotros. Y ese es Juan 1:12 que se ha cumplido en nuestras vidas. Por eso, muchas veces como creyentes, pensamos que podemos resolver situaciones por nuestro propio o con nuestro propio esfuerzo. Y entonces sufrimos. Entonces, cuando nos damos cuenta que no podemos, entonces recordamos que el Señor está con nosotros. Se nos ha olvidado eso.
Y al olvidarse, luchamos. Pero tenemos que recordar nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Hijos de Dios. Y si Él es nuestro Padre, Él nos cuida. Si Él es nuestro Padre, Él va a estar con nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En medio de cualquier circunstancia, recurrir a Él. Pero no cuando ya estamos pereciendo. No cuando ya no podemos nosotros hacer nada, sino antes. ¿Por qué pasar la tormenta si podemos evitarla? Las tormentas vienen, pero si Él está con nosotros, la tormenta pasará. Y eso es lo importante. Vamos ahora al tercer punto. Vamos a la pregunta del Señor. ¿Cuál fue la pregunta del Señor? ¿Cuál fue esa pregunta que el Señor hizo? Veamos. En el versículo 25, lo dice la palabra del Señor. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Pero volvamos a la pregunta. ¿Dónde está vuestra fe? Saben, a veces nosotros ponemos nuestra fe en otras cosas. Ponemos nuestra fe en nuestros esfuerzos. A veces ponemos nuestra fe en el gobierno. O ponemos nuestra fe en una amistad. Hermanos, ¿dónde está vuestra fe? La pregunta es muy clara. ¿Dónde está vuestra fe? No preguntó, ¿tienen fe o no tienen fe? No, dijo, ¿dónde está? ¿Saben dónde estaba la fe de estos marinos? Esto es una reflexión que hago al respecto. La fe de ellos estaba en su experiencia como marinos. La fe de ellos estaba en su barca, quizás, que era una barca muy fuerte. La fe de ellos estaba quizás en las maniobras que ellos podrían hacer para tratar de salvar la nave y salvar sus vidas. Por eso la pregunta del Señor fue, ¿dónde está vuestra fe? Y es la pregunta que le hace a muchos creyentes, a usted y a mí, a muchos creyentes. ¿Dónde está vuestra fe? ¿A qué te estás aferrando hoy en medio de esta tormenta? Muchos están seguramente teniendo situaciones difíciles. La economía, no hay trabajo. Pero ¿dónde está vuestra fe? Es por eso que tenemos que aferrarnos a este pacto, es Cristo. A este pacto de Manuel, de que Dios está con nosotros. Es clara la palabra cuando dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está por mí, ¿quién contra mí? Tenemos que vivir así, hermanos, aferrados a ese pacto que Dios nos ha dado. Que no lo tienen todos. Por eso es un privilegio que usted y yo, que somos hijos de Dios, podemos aferrarnos a ese pacto y vivir con seguridad, sin temor, sin angustia, atravesando la tormenta, ciertamente, pero con Dios, porque Él está conmigo, Emmanuel. Por eso esa pregunta es muy importante hoy para nosotros. Y no solo hoy, sino en los tiempos venideros. Porque vendrán tiempos difíciles. Porque vendrán otras tormentas. Y posiblemente sean peores que esta. No sabemos. Por eso es muy importante responder a esta pregunta del Señor. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Qué pasa con nuestras vidas muchas veces? Cuando ya casi nos hundimos en fracasos y desilusiones, hemos perdido todo esfuerzo, nos hemos esforzado muchísimo para salir adelante tratando de resolver nuestros problemas que tenemos, problemas familiares, problemas de la economía, problemas del matrimonio, problemas con nuestros hijos, qué sé yo.
etcétera, etcétera. Cuando ya hemos perdido todo esfuerzo posible, es que entonces vamos a recurrir a nuestro Dios. Y que entonces queremos que todo se resuelva como un arte de magia. Y no entendemos que debido al tiempo que hemos estado luchando nosotros solos, entramos entonces en un proceso y todas estas situaciones entran en un proceso. Pero ya entrado en el proceso, podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros y se va a resolver los problemas. Tenemos que tener esa fe. Por eso yo pregunto, ¿dónde está vuestra fe? Si vuestra fe está en el Señor, si vuestra fe está en ese pacto que Dios ha hecho con nosotros, Emmanuel, entonces las soluciones vendrán. Porque Jesús, el Cristo, es la solución a todos los problemas. Empezando por el problema fundamental, es el pecado original. Del cual Dios a través de Jesús, el Cristo, nos libró de él. Y nos ha dado la libertad. Ya no somos más esclavos del pecado. Hemos sido librados de él. Y sabemos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Ninguna. Eso dice la palabra del Señor en Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y por eso, hermanos míos, debemos de gozarnos de esta relación con nuestro Dios, a pesar de cualquier circunstancia. Las tormentas vendrán, seguirán viniendo, pero podemos vivir seguros en Él. Cuando ya agotamos todo, entonces vamos a buscar a Dios, vamos a buscar al Señor. Pero ¿dónde estaba el Señor? ¿Dónde estaba? ¿Se había ido para algún lugar? No, está allí mismo, aquí contigo. Pero parece que esto se nos va de la mente. Se nos olvida que el Señor está siempre con nosotros. Está siempre contigo, hermano. Aférrate a esa verdad. Aférrate a ese facto. Aférrate a esta gran bendición que es de ser hijos de Dios y disfrutar siempre su presencia, Emmanuel. Allí muchas veces nosotros, en medio de situaciones, desconocemos su presencia. Y eso es lo que nos dice el versículo 24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. Cuando ellos recordaron que el Señor estaba allí, fueron a despertarle. Fueron a llamarle. Y saben que nosotros también actuamos muchas veces de esa manera. Desconociendo su presencia con nosotros, andamos por ahí como si fuéramos huérfanos, cuando tenemos un Padre Celestial, maravilloso, poderoso, omnipotente, que es capaz de resolver cualquier situación en mi vida y en la suya, en la vida de cada uno. Nos olvidamos de que Él está con nosotros. Y andamos, nuevamente digo, como huérfanos. No es eso lo que quiere Dios para nosotros. Él quiere que recordemos que Él está siempre con nosotros. Por eso vino la pregunta: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe hoy, mis queridos hermanos? Cuando nosotros no estamos aferrados al pacto, nuestra fe se debilita. Por eso la fe depende de nuestro estado espiritual, que es la comunión con nuestro Dios, que es estar con Él a través de su palabra, a través de la oración, a través del evangelismo, que eso es lo que Él quiere. Por eso, mis queridos hermanos, todo este tiempo es un tiempo de preparación. Es un tiempo que Dios nos ha permitido para fortalecernos, para llenarnos de energía espiritual, para enfrentar
tormentas que vienen. Pero imagínense si no hemos sido capaces de comprender esto en medio de esta tormenta que tenemos ahora. ¿Cómo será cuando vengan las peores? Por eso, hermanos, aférrense al pacto de Cristo. Aférrense a Emmanuel y vivan con esa seguridad que pueda darle respuesta a esta pregunta del Señor: ¿dónde está vuestra fe? Y que nosotros podamos recordar lo que la palabra de Dios nos dice claramente a nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, siempre. Vamos a concluir en este momento, mis hermanos. En el versículo 25 nos dice la palabra del Señor que el Señor reprendió todas las cosas y todo volvió a la normalidad, ¿verdad? Y ellos están maravillados por todo esto. Pero antes de que esto aconteciera, de que estuviesen maravillados por todo lo que el Señor había hecho, hay una palabra que dice aquí: y atemorizados. ¿Cuántos están atemorizados hoy en medio de esta pandemia? ¿Cuántos están atemorizados? Yo sé que algunos no solo están atemorizados, quizás están aterrados. Yo conozco un señor que incluso no es tan viejo, puede tener como unos 35 años. Pero este hombre, apenas empezó ya lo que fue la cuarentena, la parte fuerte de la pandemia, donde se tomaron las medidas del tiempo que no podíamos salir a ningún lado, la cuarentena total, del comienzo de la cuarentena total hasta hoy, ese hombre no ha puesto un pie fuera de su casa. Yo no sé. Pero parece que su miedo es mucho mayor que el estar hacinado en su casa. Tremendo. Hay personas así, lógicamente él no es un creyente, ¿verdad? Pero así vive mucha gente. Yo espero que los creyentes, los hijos de Dios, de ninguna manera estén así. Tienen que cumplir con las normas de seguridad y todas las cosas, pero entendiendo que Dios está conmigo. Entendiendo que yo soy un modelo que las demás personas están viendo. Y no voy a actuar de una manera irresponsable para estar dentro de la lista de los irresponsables de que se habla cada día. No. Pero vivo con la seguridad de que Cristo está conmigo. El Señor está conmigo. Siempre. Y eso es lo importante. Cuando nosotros entendemos lo que es la fe. En el libro de los Hebreos, capítulo 11 y versículo 1, nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Y es por eso que nosotros vivimos seguros en Él. Porque sabemos lo que esperamos. Estamos seguros. Y tenemos convicción de que aunque no vemos, Dios está con nosotros. Los ángeles de Dios se mueven por nosotros. Que así el Señor lo ha establecido. Mueve sus ángeles a favor nuestro. La palabra da evidencia de ello. Entonces, estamos seguros en Él, aferrados al pacto de nuestro Dios. Todo puede ser diferente cuando disfrutamos de Emmanuel, cuando disfrutamos que Él está con nosotros. Y qué buena es la bonanza, qué buena es la paz, que podemos disfrutar solo teniendo la seguridad de que el Señor está con nosotros. La palabra del Señor dice que vino una gran bonanza. Todo se calmó, el viento paró, las olas pararon. A la orden del Señor. Y qué bueno es la bonanza, ¿verdad? Después de la tormenta. La calma. Todo tranquilo. Pero nosotros disfrutamos de eso siempre.
solo teniendo o viviendo con la seguridad de que el Señor está con nosotros. Que estamos seguros en medio de cualquier situación de nuestras vidas. ¿Por qué estamos tan seguros? Porque hay una palabra que el Señor nos ha dado. Y busquemos la palabra del Señor en el Salmo 23, versículos 1 y 2. Esta palabra el Señor nos la ha dado a nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Jehová es mi pastor. Wow, eso es mucho. Más que suficiente para nosotros. Saber que nuestro pastor es nuestro Dios. Usted sabe lo que es un pastor, ¿verdad? ¿Y qué hace un pastor? Ese es nuestro Dios con nosotros. Por eso nosotros podemos decir, Jehová es nuestro pastor en medio de esta situación que vivimos. Y no hay tormenta que pueda venir, porque el Señor está con nosotros. Pasarán, pero nosotros vivimos con la seguridad de que Él está con nosotros. Quiero que disfruten eso. Quiero que de verdad ustedes, perdón, que de verdad ustedes lo disfruten. Y ustedes puedan gozarse en eso. Estar, como dice la palabra del Señor, animándose los unos a los otros con estas palabras de nuestro Dios. El Señor muchas veces permite tormentas en nuestra vida para que recordemos que Él está con nosotros. Nada ocurre que no es porque Dios lo ha permitido, porque de adentro su soberanía tiene sus razones y propósitos. Pero para nosotros es importante recordar que Él siempre está con nosotros en medio de cualquier situación. Vamos a concluir leyendo el libro de los Corintios en este momento. Estamos en la Biblia, el libro de los Corintios, el segundo libro, perdón. Y estaremos leyendo los versículos, el capítulo 4, los versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Amén. ¿Por qué no angustiados? ¿Por qué no desesperados? Porque Dios cumple su promesa y Él está con nosotros siempre. Hermanos, disfrutemos esta palabra del Señor y podamos permitir que ella se cumpla en nuestras vidas. Que verdad la creamos y que podamos dar una respuesta agradable al Señor a su pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Que Dios le bendiga mucho en este día. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra hoy. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos muestras tu grande amor y tus cuidados por nosotros. Gracias, Señor, por ser nuestro pastor, porque disfrutamos Emmanuel cada día, cada momento, cada segundo de nuestras vidas. Y por eso, Señor, a pesar de las tormentas que vengan, nosotros sabemos que estás con nosotros. Que las tormentas pasarán y vendrán la bonanza, porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre Santo. Bendigo esta congregación, a mis hermanos, Señor, para que reciban tu palabra y tu palabra se cumpla en ellos cada día. Gracias, Padre Santo, por estar con nosotros en este momento. Oro en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén. Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti.
brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Sí, Señor. Vengo a refugiarme en tu presencia. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. El que habita bajo las alas del Omnipotente no temerá mal alguno. En su presencia hay paz y seguridad. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Bendiciones, mis hermanos. Disfruten la palabra del Señor. Tengan su foro. Anímense los unos a los otros. Y de verdad, hermanos, que estemos listos, preparados para los tiempos venideros. Hasta luego, mis queridos hermanos. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener
paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo más. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Tú eres mi paz en medio de cualquier tormenta. Cualquier El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz